cantando ahora este coro, estaba pensando que este coro no significa que tenemos un cheque al portador para pecar. Significa que lo que hayamos sido, los pecadores que hayamos sido, Dios, si nos acercamos a Él en arrepentimiento, Él nos perdona cualquier pecado. Y a partir de ahí, y en manos del Señor, Él va a ir perfeccionando nuestras vidas, va a ir quitando todos esos pecados de nuestra vida. Pero no pensemos que la gracia de Dios es, como decíamos, un cheque al portador, que nos permite pecar y el Señor nos va a perdonar todo lo que hagamos. Si hemos sido transformados por la sangre de Cristo, el pecado nos va a producir repudio. Vamos a repudiar el pecado porque esa obra va a hacer Dios en nuestras vidas. Han pasado ya más de 2 meses desde que Estados Unidos salió de Afganistán junto con la retirada del resto de los países occidentales que tenían tropas allí. Y si lo recuerdan, esos días pusimos en nuestras oraciones a los hermanos de aquel país que ahora, a partir de entonces, de ese momento, de esa salida de las tropas, se iban a enfrentar a una situación difícil de persecución, ya que los radicales musulmanes pues eran los que se habían hecho con el gobierno de la región. Pasado el tiempo, nuestro volcán de La Palma ha robado toda nuestra atención y hemos olvidado un poco a los hermanos perseguidos de Medio Oriente. En cierta medida es lógico, nos pilla tan lejos y nosotros vivimos en un país que respeta las libertades, en el que no hay persecución, un país que nos permite reunirnos sin molestar a nadie. Dios en su soberanía nos permite vivir en unas condiciones de libertad que los hermanos de otros países en los que la persecución es diaria y además viene desde los gobiernos, no disfrutan. Pero no olviden que el mismo principio de rechazo del Evangelio existe tanto en esos países como en el nuestro, aunque aquí no se manifieste de forma tan brutal y terrible, al menos de momento. La historia que nos trae hoy el Evangelio de Marcos pone de manifiesto ese rechazo del Evangelio por parte del mundo y presenta la realidad del costo de seguir y servir al Rey Siervo, a Cristo Jesús, al Mesías que vino a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, como leíamos en la lectura devocional. Pero antes de entrar de lleno en la palabra de Dios, vamos a dirigirnos al Padre en oración para que su Espíritu guíe la exposición de su palabra. Padre eterno, Dios del cielo, el gran yo soy, el que era, el que es y quien será, a ti damos honra, porque solo tú la mereces. Dirige, Señor, la exposición de tu palabra, que tu Espíritu guíe a este débil siervo para que tu palabra no sea simplemente bonita, que no sea un buen mensaje, sino un mensaje confrontador, un mensaje revelador de nuestra condición humana y exalte y glorifique tu nombre. Señor, que tu palabra conmueva nuestros corazones para no ser hallados tibios y despistados ante tu venida. Y, Señor, que si hoy alguien nos visita, si alguien hoy no te conoce, que tú puedas transformar su corazón y su mente para que, llevados por ti al arrepentimiento, puedan dedicar sus vidas a servirte y obedecerte, reconociéndote como su Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir la lectura que tenemos en esta mañana, que se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 6, los versículos del 14 al 29. Marcos, el capítulo 6, los versículos del 14 al 29.
Se va a proyectar la lectura y en la proyección la versión que yo he utilizado es la versión de la Biblia de las Américas. Marcos, el capítulo 6, los versículos del 14 al 29. Y dice así la palabra de Dios: el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías. Y decían otros: es un profeta como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Y cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Pero llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Hasta aquí la palabra de Dios. En esta serie de predicaciones que estamos haciendo sobre el Evangelio de Marcos, habíamos visto en los versículos del 7 al 13 de este capítulo cómo Jesús había comenzado a enviar a sus apóstoles a predicar por los pueblos de la región. Era una primera toma de contacto con ese ministerio y los envió con lo puesto y con la confianza en la provisión de Dios a llevar el mensaje del arrepentimiento y de creer en el Evangelio. El mismo mensaje que Jesús predicaba y que no nos cansamos de repetir, que lo leemos en el versículo 15 del capítulo 1 de este Evangelio de Marcos. Y para que las personas que escuchasen este mensaje de boca de los apóstoles creyeran que no era una invención humana de 12 locos que recorrían los pueblos, sino que el mensaje venía de parte de Dios, Jesús les concedió el poder de obrar los mismos milagros que él hacía: sanar enfermos, echar fuera demonios. Luego, más adelante, en este capítulo, en los versículos del 30 al 32, los apóstoles regresan de esa misión e informan a Jesús de lo que había hecho, de lo que ellos habían hecho y enseñado. Pero Marcos introduce en el medio de ambos textos esta historia que veremos hoy sobre la muerte de Juan el Bautista. Y si se dan cuenta, este es el único relato del Evangelio de Marcos en el que el protagonista no es el Señor Jesús de una forma directa. Este ministerio de evangelización de los apóstoles había tenido repercusión y prueba de ello es el comienzo de nuestro pasaje de hoy. Y hemos titulado a esta primera parte del mensaje la opinión del rey Herodes. Los versículos del 14 al 16 dice:
El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías, y decían otros: es un profeta como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. El ministerio de los apóstoles estaba siendo exitoso. ¿En qué sentido? Ellos habían estado llevando el mensaje del arrepentimiento y habían hecho prodigios asombrosos, pero siempre apuntando al nombre de Jesús. Y prueba de ello es que el nombre de Jesús, y no otro, había alcanzado notoriedad. No puedo dejar de imaginarme a los apóstoles predicando, sanando a la gente, y la gente preguntándoles, la gente agradeciéndoles, y ellos diciéndoles: nosotros no tenemos ningún mérito, todo esto lo hacemos en el nombre de Jesús. Este mensaje que hablamos es el mensaje de Jesús. Estos milagros que hacemos, los hacemos por el poder de Jesús. El nombre de Jesús se hace célebre, tanto que llega a oídos de las más altas esferas. No es simplemente un fenómeno entre las clases bajas, humildes y pobres, sino que llega a oídos del rey Herodes. Hemos de decir que en el Nuevo Testamento aparecen varios personajes con ese mismo nombre, por eso debemos aclarar a qué Herodes se refiere aquí Marcos. Y el más famoso de todos los Herodes fue el conocido como Herodes el Grande. Este fue un rey bastante cruel que reinó sobre todo Israel durante 36 años. Era tan cruel que había un dicho en esa época que decían que era preferible ser un cerdo de la piara que pertenecía a este Herodes que ser un hijo de Herodes. Así de cruel era este hombre. Herodes el Grande fue el que le preguntó a los magos para que le informaran del paradero de Jesús cuando era niño, y fue el causante de la matanza de los bebés. Y eso fue causa del pánico que Herodes el Grande tenía de que Jesús fuese el rey anunciado que le quitaría el trono. Antes de morir, Herodes el Grande dividió su reino en 4 regiones, llamadas también tetrarquías, para repartirlas entre 4 de sus hijos. Herodes Antipas, que es el Herodes del pasaje de hoy, se quedó con la región de Galilea y de Perea. El caso es que Herodes Antipas es informado por las personas que le rodean que hay un tal Jesús que trae un mensaje de parte de Dios y que está haciendo prodigios nunca antes vistos. Y la siguiente pregunta que se hacían todos, incluido Herodes, es: ¿y quién es este Jesús entonces? ¿Quién es este Jesús? Todos habían hecho sus suposiciones. Si trae un mensaje de parte de Dios y hace milagros, entonces pues debe de ser como un profeta de los antiguos. Sí, esos que traían mensajes de parte de Dios, de arrepentimiento, y también hacían algún que otro milagro, como Eliseo, o Isaías, o Samuel. O a lo mejor es Elías. Sabemos que Elías no murió. Y había una profecía muy conocida en ese entonces, en el libro de Malaquías, el capítulo 4, los versículos del 5 al 6, que decía: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. A lo mejor es Juan el Bautista, que ha resucitado, y por eso ahora manifiesta estos poderes sobre los que todo el mundo está hablando. Es curioso cómo los seres humanos construyen teorías sobre quién es Jesús en base a sus propias opiniones y averiguaciones, sin pararse a escuchar el mensaje de Jesús.
Y esto pone de manifiesto la incredulidad del ser humano a causa del pecado y de cómo solamente Dios es capaz de hacernos entender, mediante el don de la fe, quién es Cristo Jesús y las implicaciones que ese conocimiento tiene para nuestras vidas. Finalmente, de entre todas estas posibilidades, la que más convence a Herodes es que es Juan el Bautista que ha resucitado. ¿Y cómo es posible que sea Juan el Bautista resucitado? ¿Acaso Juan ha muerto? Pues sí, en el momento en el que predican los apóstoles y la fama del nombre de Jesús llega a oídos de Herodes Antipas, Juan el Bautista había muerto. Muerto porque el mismo Herodes fue el responsable de su muerte por decapitación. A partir de aquí, a partir del versículo 17 hasta el 28, comienza el relato bastante macabro de la muerte de Juan el Bautista. Como si la conciencia de Herodes se hubiese activado en estos momentos y pensase que Juan había vuelto a la vida para atormentarle. Marcos expone paso a paso una historia llena de intrigas, celos, odio, venganza. Una historia en la que se cumple que la realidad supera la ficción. El rey Herodes había encarcelado a Juan y los versículos 17 y 18 nos indican el supuesto delito que Juan había cometido para acabar en la cárcel. En el capítulo 1 habíamos visto que Juan predicaba en el desierto llamando al arrepentimiento, un arrepentimiento simbolizado por ese bautismo. Él estaba preparando el camino para la llegada del Mesías, del Cordero de Dios, que fue como Juan llamó a Jesús cuando se encontraron en el río Jordán. Juan llamaba al arrepentimiento, confrontando a las personas con sus pecados. Y si esos pecados eran manifiestos, si esos pecados eran visibles, Juan no tenía temor en manifestarlos por miedo al que dirán o a las consecuencias que le pudieran ocasionar, fuera quien fuese el pecador. Este fue el caso. Herodes se había casado con Herodías. Herodías era hija de un hermanastro de Herodes y a su vez Herodías había estado casada con otro hermanastro del mismo Herodes, como el texto nos dice, de nombre Felipe. Herodías había dejado a su marido y se había ido con Herodes después de abandonar también a su primera esposa. Juan el Bautista lo que hizo fue exponer ante todos lo ilícito de ese comportamiento. Y ellos dos, en vez de enmendar la situación, persistieron en su conducta. Ese matrimonio permaneció junto y por causa de la insistencia de Herodías, Juan fue detenido y acabó en la cárcel. Esa condena por parte de Juan del comportamiento ilícito de ese matrimonio, exponer la verdad con miras al arrepentimiento y a la enmienda de dicho comportamiento, había generado en Herodías, la reina, un odio visceral y profundo por la persona de Juan. Casi lo podemos palpar en el texto, ese odio que tenía Herodías. Herodías odiaba a Juan a muerte. En cambio, Herodes admiraba a Juan, algo que nos puede sorprender. Herodes admiraba a Juan, aún expuesto a la exhortación de Juan, a Herodes le gustaba escuchar sus palabras. Herodes sabía que Juan era un hombre santo y también que el pueblo lo consideraba como un enviado de Dios. Un profeta que, como los profetas de la antigüedad, llamaba al pueblo a volverse a Dios y a arrepentirse de sus pecados. Por eso Herodes mantenía a Juan encarcelado. Fue la forma que tuvo Herodes de que Juan no fuese por las calles anunciando o gritando que el tetrarca de Galilea era un pecador que no quería arrepentirse. Pero matarlo habría supuesto la rebelión de un pueblo que aparentemente sí veía en Juan al esperado profeta de Dios después de 400 años en silencio.
Pero a Herodías no le bastó la cárcel, ella quería venganza, ella tenía un sentimiento más profundo. Es curioso cómo Juan amaba a Herodes y a Herodías, y por eso les ponía de manifiesto lo ilegal de su comportamiento para que pudieran rectificar. Pero lo que recibió a cambio fue odio y finalmente la muerte. Herodías siguió alimentando ese rencor día tras día hasta que llegó el momento adecuado, el momento oportuno. Y este momento adecuado fue el cumpleaños de Herodes. Para celebrarlo, Herodes invita a la flor y nata de la sociedad galilea, los nobles, los militares y las personas más influyentes de la sociedad se dan cita en un cumpleaños que en aquella época, en el entorno romano, era una fiesta principalmente pagana. Los romanos aprovechaban las celebraciones de cumpleaños para organizar orgías en las que dar rienda suelta a sus deseos. Y con esto no les estoy diciendo que esté mal celebrar un cumpleaños. Entiéndase que el problema era el enfoque que los romanos le daban a estas celebraciones. Esos cumpleaños se planificaban como un día en el que el protagonista absoluto era el cumpleañero y era un día en el que le estaba permitida cualquier cosa con tal de satisfacer sus más oscuros deseos. Y para hacer, si cabe, más oscura la historia, aparece ahora la hija de Herodías. La Biblia no dice su nombre, pero el historiador Flavio Josefo sí indica en su obra que el nombre de aquella chica era Salomé. Y en esa fiesta a la que solamente asisten hombres, entra esta chica, de la que se calcula tendría unos 16 o 17 años, y hace un baile sensual que provoca deseo en los hombres. Tanto es así que Herodes, literalmente atontado, le promete darle cualquier cosa, porque le ha gustado mucho ese baile que ha hecho. Es verdaderamente triste ver el grado de perversión que van alcanzando las familias, que poco a poco van perdiendo los referentes que Dios marca. Ninguna sociedad se escapa a este grado de perversión que se daba en aquel momento y que también vemos afectada a la sociedad actual, en la que vemos que cada uno tiene su propio baremo de lo que está bien y de lo que está mal. Herodes ya no respetaba a nada. Él se había divorciado de su primera mujer, se había casado con Herodías, la esposa de su hermanastro. Ella era su medio sobrina y después, finalmente, ya estaba babeando tras su hijastra, la cual, con el beneplácito de su madre y sin ningún pudor, se contoneaba frente a todos aquellos hombres. Son las consecuencias visibles del pecado del hombre que se va acumulando y acumulando en perversión tras perversión. Y no se escapa ninguno. No crean que nosotros somos mejores, alejados de Cristo. ¿Qué impide que nosotros también caigamos presos de nuestra lujuria, deseos, perversiones, odios, envidia, maledicencia? Ese fue el momento oportuno. Enseguida la niña fue donde estaba la madre para preguntarle qué podía pedir, qué cosa podía pedir. Y sin dudarlo, Herodías dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Tal era el odio de Herodías que no se lo pensó dos veces. No había otra cosa que desease más, ni dinero, ni un palacio. Podía pedir cualquier cosa y la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata era el deseo de esta mujer. El clásico trofeo de una batalla a muerte en la que la cabeza cortada del enemigo era la prueba irrefutable de su fallecimiento. La niña Salomé tampoco se lo pensó dos veces y rápido también, antes de que pudiera arrepentirse el rey de su juramento, se encaminó hacia Herodes y sin ningún reparo pidió la cabeza de Juan en una bandeja. Y aquí desapareció completamente toda la aparente admiración de Herodes por Juan.
Aquí desapareció el miedo a matarlo por considerarlo un enviado de Dios. Aquí desapareció el miedo a la reacción del pueblo. Este rey había hecho un juramento. Él era un hombre de honor. ¿Y cómo iba a quebrantar un juramento que había hecho delante de los importantes de la sociedad? A una niña y medio borracho. Un juramento era inquebrantable. Herodes, de una forma absolutamente cobarde, actuó como había actuado el resto de las veces, según la opinión de los demás. Encarcelemos a Juan porque Herodías está molesta. Encarcelemos a Juan porque está diciendo que no me es lícito tener a Herodías de mujer. Y claro, el pueblo me está mirando mal. Encarcelemos a Juan, pero no le matemos, porque el pueblo se puede rebelar y a mí Juan me entretiene. Lo que dice es interesante. Matemos a Juan porque he jurado dar cualquier cosa, no vaya a perder mi credibilidad delante de los nobles. Finalmente Juan fue decapitado de la forma más cobarde, sin juicio de por medio, siguiendo los pasos marcados por Herodías. Le cortaron la cabeza y la pusieron en una bandeja. Y la niña Salomé corrió con su trofeo a compartirlo con su madre. Aparentemente Herodías descansó, ya había conseguido callar la voz que la llamaba a reconciliarse con Dios, la voz que clamaba en el desierto que preparasen el camino del Señor, que enderezasen su senda. Ese fue el final de un hombre valiente que no se amedrentó por lo que los demás pudieran pensar, ni por las consecuencias de sus actos, mientras estaba desempeñando la labor que le había sido encomendada por Dios. En un último acto de valentía, los discípulos de Juan se acercan a recoger el cuerpo y a darle sepultura, jugándose también sus propias vidas. Y en este punto no podemos dejar de preguntarnos el porqué de esta narración macabra en medio de la primera campaña evangelística de los apóstoles. ¿Por qué Marcos mete esta historia aquí en medio? Todo cobra sentido si vemos este capítulo 6 en su conjunto, y si tienen sus Biblias pueden hojearlas mientras lo comentamos. Al principio del capítulo Jesús visitaba Nazaret, el pueblo en el que creció, y sus discípulos fueron testigos del rechazo de los vecinos de Nazaret por Jesús. El Evangelio de Lucas incluso narra que estuvieron a punto de despeñar a Jesús por las palabras que compartió en la sinagoga. En los versículos siguientes, Jesús envía a los apóstoles y les indica que habrá lugares en los que rechacen el Evangelio. Les transmite que no iba a ser una labor sencilla. La muerte de Juan ilustra perfectamente el costo final de servir a Cristo. Un costo que Jesús advirtió a sus discípulos cuando en Marcos, en el capítulo 8, el versículo 34, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, y no solo a los apóstoles: si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere servirme, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga. Y continuaba diciendo en el versículo 35, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Y todos los discípulos se enfrentaron a esa situación, y todos los apóstoles vemos que tuvieron ese final, todos menos Juan, el evangelista, el discípulo amado, el escritor de Apocalipsis. Todos menos este fueron martirizados por causa de Cristo y del Evangelio. Juan el Bautista se convierte con esta narración en un ejemplo de la entrega por Cristo hasta sus últimas consecuencias. Juan, al igual que Cristo, lleva el mensaje de arrepentimiento, aunque mientras Juan apunta a Jesús, Jesús es el que había de venir,
Jesús es aquel de quien no soy digno de desabrochar las sandalias. Jesús es el que bautizará con fuego y no con agua. En cambio, Jesús se apunta a sí mismo. Jesús es el cumplimiento de la promesa del Mesías, aquel de quien habló el profeta Isaías. Y en esa misión de confrontar el pecado, tanto Juan como Jesús no se amedrentan ante las autoridades, sabiendo que la máxima autoridad está en el cielo. Juan tenía muy claro quién era el protagonista, que no era otro que Jesús. En palabras de Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 30, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y la disminución máxima fue la muerte. Los apóstoles enfrentaron también esa situación, como decíamos antes, pero no solamente ellos. Esta advertencia lo fue para todos los discípulos. Tenemos ejemplos en la palabra como Esteban, que fue apedreado a causa del Evangelio. Y a lo largo de la historia, los discípulos de Cristo han sido perseguidos simplemente por compartir el mensaje de salvación. Los hermanos que viven actualmente en países musulmanes o budistas reciben esa persecución y corren el peligro de ser asesinados. Y sobre nosotros también pesa esa advertencia. Si verdaderamente estamos llevando el Evangelio de Cristo, el rechazo va a ser algo inevitable. Primeramente, el mundo va a rechazar el Evangelio, porque el mundo está ciego por la incredulidad, fruto del pecado. Y lo vemos en los versículos del 14 al 16. La gente no era capaz de reconocer que Jesús era el Cristo esperado. Es más fácil pensar que Jesús es un iluminado, un ecologista, un profeta, un visionario, porque todo eso no implica nada para la vida del ser humano que se encuentra alejado de Dios. Habrá un rechazo del Evangelio porque el mundo se encuentra sujeto al pecado. Y lo vemos en el versículo 17. En el caso de Herodes y Herodías, ellos no eran capaces de reconocer su error y rectificar por la advertencia de Juan. Pero es que aquellos que no disponen del Espíritu Santo no podrán comprender nunca la situación de perdición en la que se encuentra el ser humano desde que nace. No es que Juan fuese guapo o feo, o que cayese simpático o no. El rechazo del Evangelio es una consecuencia terrible del pecado. Este rechazo del Evangelio se va a proyectar en el mensajero. El siervo fiel será rechazado. ¿Y por qué? ¿Por qué será rechazado? Pues porque proclama la verdad del pecado y la necesidad del arrepentimiento, como lo hizo también Cristo. El versículo 18, vemos como Juan fue claro exponiendo el pecado de la persona que más mandaba en ese lugar, el rey Herodes, sin miedo a las consecuencias, con temor a Dios y no a los hombres. Este mensajero será rechazado porque la verdad del pecado provoca odio visceral en un mundo que de esta forma está manifestando su rebeldía contra Dios. Lo veíamos en el versículo 19, nos llama la atención el odio visceral de Herodías. Ella deseaba la muerte de Juan solo porque el Bautista había puesto de manifiesto su pecado. El siervo de Cristo será también despreciado por el mundo como lo fue Cristo. Su vida no tiene valor. Juan fue finalmente moneda de cambio de un juramento a una niña, y sin juicio, sin defensa, y su único delito fue decir la verdad y ofender a una reina. Lo mismo sucedió con Jesús años después. Jesús fue presentado delante de este mismo Herodes, y Herodes se burló de él, vistiéndole con una túnica de rey. Lo mismo sucedió con aquellos que murieron en los circos romanos
o con los que en la actualidad son tachados de fachas por exponer con claridad lo que la palabra de Dios dice sobre temas como la homosexualidad, el matrimonio, el aborto. Nos van a acabar considerando personas sin derecho a decidir porque nuestras ideas son contrarias al pensamiento único actual, porque nuestras ideas están dirigidas por la palabra de Dios. El rechazo llega hasta sus últimas consecuencias, hasta la muerte. Los versículos del 27 al 29, Juan estuvo dispuesto a llegar hasta el final. Quizás se hubiese librado si hubiese callado su voz ante lo que pasaba entre Herodes y Herodías. Pero vemos que nuestro Dios también estuvo dispuesto a llegar hasta el final. Por decisión propia, fue capaz de dar su vida en rescate por muchos. Esta es la realidad del siervo de Cristo, de todos aquellos que por medio de la fe se han arrepentido de sus pecados y han proclamado que el Señor Jesús es su Señor y Salvador. Esto no es algo reservado para los 12 apóstoles de Jesús o para los discípulos que escucharon en directo las palabras de Cristo. Esto no es algo reservado para los que fueron perseguidos en tiempos de Nerón o para los que viven ahora en países en los que el cristianismo es perseguido. Esta es la realidad a la que nos enfrentaremos todos los que proclamemos la verdad del Evangelio. Aquí en este púlpito, parece que jugamos en casa, pero desde este púlpito tampoco podemos callar las verdades del Evangelio. Un Evangelio que sigue llamando día tras día a todos al arrepentimiento. Amigo que nos visitas, no podemos decirte que está bien que simplemente asistas a los cultos día tras día, año tras año, sin plantearte arrepentirte delante de Dios de tu pecado. Es terrible ver cómo este Herodes Antipas, del que hemos leído hoy, estuvo escuchando a Juan con atención y maravillado, pero también tuvo delante de sí al mismísimo Jesús y fue incapaz de reconocer su condición pecadora y ahora está pagando en la condenación eterna. Clama al cielo, pide al Señor que abra tu entendimiento, dile: ayúdame a ver el pecado por insignificante que me pueda parecer y a entender que ese pecado insignificante me separa de ti. Empújame a caer de rodillas ante ti pidiéndote perdón y a reconocer a tu Hijo como mi Salvador. Y si clamas de esta manera, finalmente entregarás toda tu vida en sus manos y toda la eternidad descansarás en sus manos. Hermano que quizá estés pensando: ¿seré yo capaz de morir por Cristo? ¿Seré ese siervo dispuesto a asumir el costo de seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias? Muchas veces ante esta pregunta ponemos nuestros ojos en una situación que nos está dando en este momento, una situación que tratamos de imaginar, e imaginamos enfrentando con nuestras propias fuerzas y nos preguntamos si seremos capaces con esas propias fuerzas de afrontar esa situación, si estamos mentalmente preparados para enfrentar ese reto. Nos olvidamos de que esa situación límite solamente es posible enfrentarla con la ayuda de Dios. De esta forma se lo hizo entender Jesús al mismo Pedro cuando una vez Cristo había resucitado, tuvo el encuentro con los discípulos al pie del mar de Galilea. Jesús anticipó a Pedro su muerte y le transmitió la seguridad de que, llegado el momento, su amor por Cristo sería tan grande que sería capaz de enfrentar la situación. Nuestro enfoque no puede estar en nosotros y en nuestras propias fuerzas. Nuestro enfoque ha de estar en agradar a Cristo y obedecerle en las pequeñas cosas, las que nos permite enfrentarnos en el día a día.
Dice la palabra: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si no somos capaces de responder a las pequeñas cosas que suceden en nuestra vida, si no somos capaces de exhortar ante pecados manifiestos, si no somos capaces de hablar de la palabra a los demás, si callamos cuando en una conversación alguien dice alguna burrada y no contestamos con la verdad bíblica, si no somos capaces de comprometernos con el servicio en la iglesia. Todos los creyentes tenemos al menos un don, y no puede ser que no estemos poniendo ese don para servir a los demás. Si no somos capaces de sacrificar nuestro tiempo de ocio para trabajar en la obra, si no somos capaces de levantarnos pronto un domingo para preparar el culto de predicación, si no somos capaces de vencer nuestra comodidad y quedar para orar con otros hermanos, para poder orar los unos por los otros. ¿Y saben qué sucede? Que nos hemos educado, muchos de nosotros, en una sociedad en la que lo hemos tenido todo al alcance de nuestra mano y cualquier esfuerzo representa para nosotros un sacrificio enorme. Y pensamos que cualquier cosa que hagamos que rompa algo nuestra comodidad es un sacrificio que hacemos por el Señor. Hay veces que nos vemos y parece que un pequeño esfuerzo lo comparamos con ese sacrificio que finalmente tuvo que hacer Juan por esforzarnos un poco. Pero no se engañen. Hoy hemos visto el verdadero costo de seguir a Cristo. Es el costo extremo. Y como imitadores de Cristo, como sus alumnos, tenemos puesto el listón que nos dejó el Maestro bueno. Les aseguro que si en lo poco son fieles, Dios les dará las fuerzas para ser fieles en lo mucho y serán capaces de pagar el costo de servir a Cristo. Oremos. Sí, Señor, Dios Todopoderoso, en esta mañana tú nos has presentado un ejemplo de la realidad que le espera a aquel que anhela servirte. Tú demandas de nosotros que renunciemos a nosotros mismos y que estemos dispuestos a dar la vida por tu Evangelio. Señor, sabemos que no disponemos de las fuerzas necesarias para llegar hasta el final, pero sabemos también que tú, que has comenzado la buena obra en nosotros, serás fiel en completarla. Sabemos que tú dispones en nosotros tanto el querer como el hacer. Ayúdanos en lo poco nuestro día a día, en compartir la palabra, en no quedarnos callados cuando pones delante de nosotros la oportunidad de hablar de tu palabra. Esfuérzanos en el estudio de tu palabra, aliéntanos a perseverar en la oración diaria y pon en nosotros el deseo de reunirnos a orar como iglesia. Esfuérzanos también en nuestras responsabilidades en la iglesia, en nuestros trabajos, y rompe el inmovilismo y la comodidad en la que el paso del tiempo nos va dejando. Clamamos, Señor, para que tú despiertes a los amigos que nos visitan. Revélate a ellos a través de tu palabra y que ellos puedan oír el llamado al arrepentimiento, no de labios del predicador que se suba a este púlpito, que puedan entender que eres tú quien nos llama al arrepentimiento. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.